también metido los judíos en ese proceso de trasvase de sabores e ingredientes de otras tierras. Entonces, no solamente tomaba eso, sino también agarré las cocineras, de dónde nos venían esas cocineras negras de la isla por ejemplo, la isla Dominica, dónde vivían, cómo se establecieron en las casas caraqueñas, etc. Iba tomando elemento por elemento, ingredientes, etc. Ahora yo quiero hacer algo completamente diferente, que para mí es importante para poder entender el mecanismo de transmisión del mestizaje. Yo voy a trabajar ahora desde el punto de vista metodológico, y eso es lo que voy a empezar, tratando de quitarle todo el rigor de la ciencia o de la academia para hacerlo lo más atractivo posible. Bueno, cuando uno habla del mestizaje desde el punto de vista culinario, uno se hace varias preguntas, aplicándoselo a la cocina cariqueña. Primero, ¿es mestiza la cocina caraqueña? Segunda pregunta, si es mestiza la cocina caraqueña, ¿cuál es el grado de ese mestizaje? En tercer lugar, otra pregunta que uno se hace, ¿cuáles son las fuerzas motrices de ese mestizaje? En cuarto lugar, ¿cuáles son dentro de un sistema culinario los elementos más propensos al cambio y los elementos más propensos a la resistencia? ¿Es deseable el cambio en materia culinaria? ¿Es deseable la resistencia en materia culinaria? Y en último lugar, para mí lo más importante es, estando dentro de un entorno, como un entorno local o regional, ¿todas las materias son comestibles y asimilables? El caso emblemático es el tomate. El tomate la primera vez, o sea, donde uno ve por primera vez una variedad silvestre de una planta se llama centro primario de origen. Bueno, la primera vez que ojos distintos a los peruanos vieron tomate, o del altiplano vieron tomate, fueron los españoles en la zona de Ecuador, entre Ecuador y Perú, la primera vez que vieron tomate. Pero el tomate no era utilizado por los incas, por ejemplo. El tomate era una hierba, una mala hierba. Incluso se podía hacer una mala hierba que crecía en los campos, pero ese fruto nadie lo utilizaba. Hasta que, por el intercambio indígena y por el intercambio de los españoles, fue llevado a México, y los mexicanos por primera vez lo aplicaron a usos culinarios. Eso es lo que uno llama centro secundario o centro primario de domesticación, al revés del centro primario de origen. El tomate no es mexicano, pero el tomate fue domesticado por los mexicanos y aplicado a otros usos distintos, ¿verdad?, a usos culinarios. Es muy importante porque los mexicanos han tenido el mérito de haber domesticado muchas cosas, como el chocolate, por ejemplo, el cacao, que su producto fundamental es el chocolate, por primera vez fue domesticado por los mexicanos, hasta el punto de que los mexicanos se jactan de ser ellos la patria del chocolate. Y según las últimas investigaciones moleculares, se ha descubierto que la patria del chocolate para el mundo es la zona sur del lago de Maracaibo. O sea, que no es ni la región del Putumayo, como se creía, sino que es el estado Mérida, entre el estado Mérida y el estado Zulia, donde por primera vez ojos distintos a los ojos indígenas vieron el chocolate. Es decir, allí el cacao, allí se creó para el mundo el cacao, que luego fue domesticado por los mexicanos y luego fue súper domesticado por los suizos, por los franceses, etcétera, que lo convirtieron en una golosina universal. Entonces, es importante saber que uno puede estar rodeado de productos comestibles, pero no los asimila a la alimentación. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, no hace mucho, cuando yo era niño, yo iba al colegio, pero para ir al colegio, a la escuela, un niño pobre, etcétera, que iba al colegio, yo tenía que pasar por una plaza, en Barinas. Por cierto que cuando tú me presentaste, dijiste mal haber dicho que yo era barinés, porque el patronímico barinés está siendo muy desacreditado en Venezuela, y yo siempre lo oculto. Yo digo que soy merideño, para evitar cualquier problema. Bueno, ese barinés, volveré a rescatar mi patronímico cuando los venezolanos rescatemos la tierra. Entonces, bueno, yo decía, estaba hablando cuando yo iba, he interrumpido
porque muchas veces los niños se distraen mucho camino a la escuela, se distraen por cualquier cosa. Yo me distraía viendo como había unos árboles en la Plaza Bolívar de Barinas que eran árboles de merecure. Seguramente para ustedes no le dice nada el merecure, no le dice nada a ustedes, pero no, es normal. Yo recuerdo que pues entusiasmadísimo con mi infancia barinesa, yo estuve en Apure haciendo unos trabajos y yo me llevé varias frutas, porque ya ni en Barinas hay de eso, varias frutas de merecure, y entonces que tienen un sabor muy intenso y que se la comen las vacas y casi los niños apureños no consumen, pero yo consumía cuando era niño y era una fruta que la tengo grabada en mi memoria gastronómica, gustativa. Y entonces yo llevé a la mesa de mi casa el merecure, y un hijo mío de 16 años que lo probó, universitario, me dijo: eso no es merecure, porque el sabor, eso es merecurgo, porque el sabor me huele muy mal. Yo me sentí tan mal, yo me sentí tan triste, yo dije: ¿cómo es posible? Cónchale, el sabor más importante, emblemático de mi infancia, y Baudelaire decía que la patria es la infancia, ¿cómo es posible que me lo desprestigien de ese modo? Y de ese día yo me sentí como acomplejado de mis sabores, ese complejo que Venezuela tiene de los sabores de la infancia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido acomplejados de la guama, por ejemplo, o de la cañafístula, o de muchísimas de nuestros frutos que eran parte importante de nuestra infancia y que nosotros ahora ya no hablamos, porque hasta en la carretera venezolana lo que se vende es manzana y pera, ¿verdad? Buena parte de frutas que no vienen del exterior. Yo no tengo nada contra el kiwi, a mí me encanta el kiwi, pero el kiwi no tiene nada que ver con nuestra gastronomía. Yo creo que es importante asimilarlo, porque los ingredientes importados son absolutamente necesarios. Por eso que yo digo que el cambio es necesario, pero también es necesario presentar la contraparte de ese cambio, que es la resistencia, que es absolutamente indispensable. Me pareció tan enternecedora una foto del Nacional donde aparecía Blumenthal conversando con Armando Scagnone, y yo miré esa foto y dije: aquí están los dos elementos fundamentales, la innovación y la resistencia. Es decir, la resistencia desde el punto de vista de Caracas, porque hay otra resistencia, que es la resistencia de la provincia, que prácticamente todo el mundo ignora y desconoce. Muy pocos recetarios de la provincia son conocidos. Los únicos recetarios que son conocidos son los recetarios de Caracas. Como bien dijo Sumito, es como un propósito de olvidar lo que es la memoria gastronómica nacional, caraqueñizándose en exceso el gusto nacional. Entonces, vuelvo otra vez diciendo que cuando nosotros nos hacemos la primera pregunta, la respuesta es obvia. Por supuesto que la cocina venezolana es mestiza y tiene un alto grado de mestiza. Además, no hay ninguna cocina del mundo que no sea mestiza. La autarquía en materia alimentaria no existe. Es absolutamente indispensable, y eso está en la condición humana. El hombre es omnívoro, como lo explicaba muy bien un libro de una persona extraordinaria que se llama Claude Fischer, donde el tipo dice: el hombre es omnívoro, el hombre es un animal tan distinto a los otros que él no consigue satisfacer los requerimientos de nutrientes, sino apelando a muchas fuentes, porque no es solamente carbohidratos, proteínas y lípidos, porque si él deja de lado la fruta y los vegetales, la fruta y las hortalizas, él está cayendo en carencia. Precisamente uno de los problemas del beriberi, la pelagra, etcétera, era el hecho de que se omitía la utilización de algunos elementos fundamentales para la nutrición. Nos damos cuenta ahora que para la nutrición es muy importante el agua, etcétera, etcétera, pero eso es relativamente nuevo, que nos damos cuenta del papel extraordinario de las vitaminas. Vitamina viene de vitamina, la mina de la vida, y eso es en 1920. A partir del 20 fue que comenzaron a descubrirse prácticamente todas las vitaminas, comenzaron a sintetizarse en el laboratorio. Quiere decir que el mundo estuvo sin vitaminas, padeciendo gravísimas, como por ejemplo la pelagra, o el escorbut, el beriberi. Bueno, me dijeron que, Solito me dijo esto. Bueno, es la antena, que no la puedo tocar. Bueno, entonces sí. Bueno, entonces imagínate, hasta que por casualidad descubrieron los ingleses, la Armada Británica, ¿verdad? Descubrió que era importante consumir cítrico en los largos viajes, pero los expedicionarios
hasta el siglo XIX nadie sabía de eso. Y entonces la gente cantaba, por ejemplo, el Vasco de Gama le dio la vuelta al mundo y de una tripulación de 243, más de 200 personas murieron de enfermedades. Y entre las enfermedades eran enfermedades como, por ejemplo, la pelagra o el beriberi. Enfermedades producidas, se les sangraban los labios, etcétera, etcétera, y caían como en ataques de locura y morían. Entonces, ¿por qué? Porque desconocían el efecto de los cítricos o de cualquier otra hortaliza en la alimentación humana. O sea, pero eso es relativamente reciente. Por eso es que yo digo que nuestra nutrición, que viene siendo establecida fundamentalmente con el aporte de lípidos, carbohidratos y glúcidos y proteínas, hay que revisarlo. O sea, es necesario revisar, así como se revisó la pirámide nutricional, se está revisando, hay que revisar también el valor de cada uno de los elementos aportadores de energía. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que ver es que absolutamente necesarios los aportes diversos. El hombre tiene como misión fundamental tratar de ampliar ese abanico de posibilidades para no caer en la rutina, que es importante en los dos móviles de la conducta humana. Ustedes van a cualquier librería o a un cine y ustedes se dan cuenta ahora como hay una explosión del erotismo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos caer en la rutina en los dos elementos que movilizan la conducta humana. Es necesario darle variedad. En el caso de la alimentación y el sexo, la variedad, yo no soy experto ni en alimentación ni en sexo, pero en la variedad está el gusto. Es decir, ustedes ven enormes libros. Entonces, el hombre tiene que buscar la variedad alimentaria. No se comporta como el koala que consigue todos los nutrientes en la hoja del eucalipto silvestre. Nosotros tenemos que buscar muchísimas cosas. Y entonces nosotros necesitamos no solamente tener los ingredientes provenientes de nuestro medio local, el medio inmediato, sino que tenemos que ir al medio mediato, apelando a producciones ajenas para tratar de incorporar. Eso es el fundamento de la economía, el fundamento de todo. Y hay personas extraordinarias dentro del área de la historia, yo lo quiero muchísimo, para mí es mi mentor, es Fernand Braudel, que él estudia el Mediterráneo y estudió, un historiador que estudió de manera sistemática y meticulosa cuáles eran los ingredientes que iban componiendo la alimentación de los países alrededor del Mediterráneo. Es lo que uno llama ahora la dieta mediterránea, cuyos beneficios son muy importantes para una buena alimentación. Entonces, esa es la primera cosa. Definitivamente es importante el mestizaje. Es deseable el mestizaje. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que es si es mestiza la cocina venezolana y en especial la caraqueña, ¿cuáles son los elementos de ese mestizaje? ¿Cuáles son los elementos movilizadores de ese mestizaje? Todos los especialistas han dicho que hay dos elementos que son importantísimos. Uno es la geografía, es decir, la naturaleza, el medio físico. Ese es el que nos da a nosotros los primeros ingredientes. Hasta el punto de que un escritor, extraordinario escritor español, una vez me dijo, Manuel Vicent me dijo una vez, mira, yo no sé por qué la gente habla de patria, pero es que la patria son los alimentos. Y como yo trabajo en eso, inmediatamente le pregunté, ¿por qué tú dices eso? Porque es que la gente andaba detrás de los alimentos. Cuando el hombre es nómada, el hombre se mueve de un lugar al otro, reconociendo territorio por la alimentación. Cuando se le acaban los alimentos, él se moviliza. Y yo le dije, pero qué inteligente, ¿y dónde leíste tú eso? Me dijo, no, yo no lo he leído. Eso lo pienso yo, echándome tragos en las tertulias españolas, madrileñas, pues surgió esa idea. Y yo digo, mira, yo te voy a robar esa idea. Y hay otro mexicano que dijo, ¿y por qué eso de patria? Patria viene de pater. ¿Por qué no matria, que viene de madre, que es la creadora de los alimentos? Un mexicano, y me parecen ideas interesantísimas que es necesario que comencemos a utilizar. Entonces, la idea de matria, fundamentalmente porque la mujer es la proveedora de alimentos, incluso desde el útero, a través del cordón umbilical, luego la leche materna y luego la mujer como administradora y primera cocinera. Entonces, por eso que yo digo, respetemos a esa primera cocinera, respetemos a esa mujer que ha logrado fundamentar la sobrevivencia. Entonces, el cocinero sabio, como dice Rebel, no puede menospreciar esa mujer que ha venido manteniendo y preservando una tradición, ¿verdad? El alma de un país
Por eso es que yo, mi primer libro, se lo dediqué a las mujeres, no por demagogia, sino porque a mi mamá, porque ella es la que preservó todo, la que me dio un sentido del gusto y me dio un sentido de los venezolanos. Me empezó a tocar en los labios, insinuándome sabores. Ya. Escribí un libro llamado La Yaca, donde yo decía, hay dos versiones de la yaca. La mejor yaca es la de mi mamá, y un tipo que estaba tan triste que vio un mural en Valencia donde decía, la yaca de mi mamá son una mierda. Yo digo, debe ser tan triste, qué pobre persona, qué depresión tenía. No, porque es que las mejores hallacas son las de mi mamá, porque es que la mamá es la inductora del gusto. Esa mamá fue la que me indujo a mí un gusto. Yo no vengo de hogares, diríamos, gastronómicamente importantes. Yo vengo de familias que sobrevivían, como la mayor parte de los venezolanos, ¿verdad? Entonces, de hogares relativamente pobres, y donde dentro de la pobreza la mamá inducía gusto. Y me indujo un gusto. Bueno, a los venezolanos nos indujeron un gusto. La Coca-Cola tiene una competencia que es la Pepsi-Cola, y la Pepsi-Cola comenzó a meterse en un que es la que se usaba más en Venezuela porque era más dulce, hasta que la Coca-Cola entendió y le opacó, atenuó ese sabor burbujeante y medio neutro a la Coca-Cola y la hizo más dulce, precisamente porque la Pepsi-Cola se había adueñado del mercado venezolano. Es decir, cuando uno revisa, por ejemplo, cosas como lo que dijeron esta mañana, de dónde nos viene a nosotros el gusto por la caraota con un poquitico de dulce por encima, o de dónde nos viene a nosotros un asado negro con papelón, utilizando como ingrediente. Bueno, eso forma parte de nuestra cultura y de nuestro espíritu, de nuestra idiosincrasia gastronómica. Ahí está. Bueno, el deber de los historiadores es tratar de rescatar esas cosas para hacerle sentir a los oficiantes que ellos tienen que revisarse y comenzar a utilizar ingredientes completamente diferentes. Entonces, segunda pregunta, uno de los elementos motrices es la naturaleza. La naturaleza es lo que uno tiene alrededor. Y por supuesto, los indígenas, los primeros habitantes de Venezuela, pues los ingredientes no los que ellos tenían alrededor. Con el intercambio, con el desarrollo de otras cosas, se fue ampliando la diversidad alimentaria venezolana. Y entonces entramos, como de cualquier otro país, entramos al segundo elemento movilizador, que es la historia. Ahora, si la geografía es la naturaleza, la historia es la cultura. O sea que no podemos hablar de historia nada más, sino hablar de cultura. Es decir, hablar, ahí yo me imagino a esos invasores, colonizadores, los indígenas que se movilizan, me imagino las oleadas inmigrantes buscando nuevas alternativas en otras tierras, es decir, toda esa serie de cosas. Me imagino a los señores que viajaban con una matica, me imagino a los señores que viajaban por placer, los que viajaban por negocio, me imagino a las misiones botánicas, a los jardines botánicos, introductores de plantas y de animales completamente diferentes. Y me imagino dentro de todo eso el segundo viaje de Colón. Yo me he vuelto un colonófilo, solamente imaginando a Colón en ese segundo viaje. Es un arca de Noé. Colón tenía que reproducir el Mediterráneo en tierras americanas, que era una ilusión. Y él metió en ese barco, como una arca de Noé del siglo XV, metió un par de cada una de las cosas que había en su entorno. Una gallina y un gallo, una vaca y un toro, un caballo y una yegua, etcétera. Y metió un cochinito y una cochina, metió una gallina y un gato, etcétera, etcétera, un pato y una pata. Imagínense ustedes cómo sería ese viaje. Y eso es absolutamente verdad. Yo me he dedicado a investigar ese viaje y estoy cada vez más sorprendido de la cantidad de simientes, de semillas y de animales y que venían en ese barco, y de frutas, de semillas distintas. Y luego cómo comenzaron a poblarlas ellos en las islas caribeñas, porque esa fue su primera visión americana. Ellos no sabían nunca que existía una tierra firme hasta que por fin llegaron a la tierra firme venezolana y se dieron cuenta de que era un continente lo que estaba ahí. Colón murió sin saber que era un continente, por eso es que nuestro continente se llama América, porque el que se dio cuenta de todo eso fue Américo Vespucci y lo dijo en una carta. Ahora bien,
Todo ese proceso es un proceso de mestizaje, pero es un proceso de rápido mestizaje y es inducido por la cultura y por la historia. Entonces, los dos elementos movilizadores son, de una parte la historia y de la otra parte la geografía, o sea, la naturaleza y la cultura, como bien lo plantea en todos sus libros Lévi-Strauss, que es uno de los más grandes especialistas en antropología de la alimentación, antes de que se hubiese inventado esa disciplina, que es la antropología de la alimentación. Entonces, son los dos elementos movilizadores. Cuando yo observo la cocina caraqueña, incluso la venezolana, me di cuenta de que si hay algún elemento importante para la cocina en el mestizaje venezolano, es la cultura más que la geografía. Por omisión, porque hemos omitido nuestros productos, pero también porque el aporte culinario que nos vino de afuera es absolutamente indispensable y necesario. Era absolutamente indispensable. Para saberlo, me basta con agarrar uno de los primeros libros impresos en Venezuela, que es el libro Don Tulio Febres Cordero, 1899, y cuando reviso los 200 recetas que hay en ese libro, consigo con que un tercio de esas recetas tienen nombres italianos. Entonces yo digo, bueno, aquí está. Definitivamente, el aporte que dieron los italianos en la cocina merideña, o que dieron los extranjeros en la cocina venezolana, es absolutamente indispensable de comprender y de valorizar. La otra cosa que nosotros podemos hacer es que agarren ustedes los platos más emblemáticos de la cocina actual venezolana. Hace poco estaba yo conversando con alguien que me dijo, mire profesor, ¿qué es lo que no es extranjero dentro del pabellón? Todo es extranjero. Lo que no es extranjero es el pabellón. Entonces me dijo, explíqueme eso. Yo le dije, mira, mi familia son canarios, que llegaron en el siglo XIX a Venezuela. Pero yo no soy canario, yo soy venezolano, soy barinés incluso. A mí se me olvidó esa genealogía canaria, pero soy canario. Pero soy un canario que ya no es canario, es venezolano. Y eso es tan importante porque nosotros hemos convertido en cosas venezolanas platos que no son venezolanos. Por ejemplo, la pasta a la boloñesa. Uno de los paraísos para el gastrónomo es Boloña. Yo no soy gastrónomo, pero sí soy enamorado de la gastronomía. Y llegando a Boloña, lo primero que hice fue, yo me metí en un restaurante para ir a pedir un espagueti a la boloñesa. Y pedí un espagueti a la boloñesa y los señores del restaurante me miraban, me decían, que no lo entendemos. Pero mi italiano es tan malo, pero voy a hablar más lento. Yo quiero un espagueti a la boloñesa. No, pero Boloña, no lo entendemos. Espera un momentito. Y buscaron un cocinero que había vivido en Venezuela 2 años, y el señor vino en un macarrónico español diciendo, ¿qué es lo que usted quiere? Lo que yo quiero es un espagueti a la boloñesa. ¡Ah! Tagliatelli, ragú a la tagliatelli. Ah, me lo trajeron y este es el espagueti. Y yo le dije, sí, eso es lo que yo estaba pidiendo, pero no es el mismo. No, eso no. Yo dije, es diferente. Ese es el espagueti a la boloñesa que yo he comido y que lo he comido en muchos sitios de Venezuela, es completamente diferente, es más sabroso. Un especialista en paella me dijo a mí una vez, yo soy especialista español en paella, y en Venezuela yo he comido una paella que es distinta a la paella de Valencia, donde nació la paella. Y es verdad, porque yo he comido paella en Valencia y la paella es completamente diferente. Es decir, nosotros nacionalizamos la paella. ¿Y por qué la nacionalizamos? Porque nosotros hemos tenido tantos españoles en Venezuela y en la culinaria venezolana, tantos españoles, que Luis Ugalde, el padre Luis Ugalde, extraordinario rector, dijo una vez que en Venezuela, en la época de los 50, llegaron más españoles que en toda la historia anterior de Venezuela. Y eso es absolutamente verdad, lo que dijo el padre Ugalde. Bueno, ellos agarraron la paella, que es un plato emblemático, y lo trajeron a Venezuela, y la reconvirtieron en la paella venezolana. Una paella extraordinaria, que es completamente diferente a la paella que uno puede comer en Valencia. Y eso es importante porque si el plato emblemático es la paella, cuando uno estudia la paella se da cuenta de que es un plato emblemático de finales del siglo XIX. Uno cree que los reyes católicos comieron paella. No, ellos no comieron paella. Ese plato es el plato más emblemático de la cocina española, pero fue creado a finales del siglo XIX y fue difundido en los años 40, como la pizza, que ustedes consiguen en el Imperio Romano un pan llamado pichea, parecido a la pizza,
sin todas las cosas que están arriba de la pizza, pero que es precisamente los norteamericanos los que se convirtieron en globalizar a la pizza en el mundo, y precisamente eso lo hicieron en los años 40. La primera pizzería fuera de Italia se hizo en Buenos Aires a finales del siglo XIX, 1898, y la primera pizzería en Estados Unidos se hizo en 1905 en Nueva York. Es decir, cuando ustedes ven eso, ustedes dicen, pero la pizza, bueno, los creadores de la pizza son los norteamericanos. Es decir, en un sentido, diríamos, yo diría metafórico, no de verdad, porque estamos hablando de la pizza desde el Imperio Romano, pero ellos fueron los creadores. Nosotros fuimos los creadores de la pasta, la boloñesa. Nosotros hemos sido los creadores de muchas, el arroz con pollo. La primera receta del arroz con pollo, siglo XIII. La primera receta de la almojábana, 1243, en las cocinas árabe-andaluzas. Nosotros creamos la almojábana en Mérida y nos sentimos orgullosos de nuestra almojábana. Y hay un único lugar que produce almojábana. De todas esas historias, la única cosa que no consiguen ustedes en ninguna parte, que es para mí el símbolo fundamental de la Venezuela, es el queso de mano. Yo no me canso de alabar el queso de mano, y me he puesto a recopilar recetas prácticamente desde el siglo XIX. Tengo recetas del queso de mano. Es el único queso que nosotros le hemos dado al mundo, y es uno de los quesos más importantes de la gastronomía venezolana, que desgraciadamente tiene un defecto, es que no le gusta viajar. Sí, así como hay gente que no le gusta viajar en avión porque le da miedo, al queso de mano no le gusta viajar, porque no le gusta. Ay, me quedan 10 minutos y no estoy entrando al tema. Bueno, como sumito. Es que mira, es que la cocina es pasión. A la cocina tú no la puedes limitar en el tiempo. Yo he soñado siempre que alguien me diga, mira, yo quiero que tú vengas a una charla, pero no te voy a decir de qué. Entonces, simplemente yo te presento, y entonces la gente levanta la mano y dice, profesor, ¿qué opina usted? Y así podemos hablar horas y horas y horas. Entonces, yo voy a entrar a los elementos modulares de mi conversación, los elementos motrices, historia, geografía, pero yo quiero ver hasta qué punto cuáles son los elementos que propenden más al cambio y los elementos que propenden más a la resistencia. Mire, yo me he puesto a ver qué es lo que es la cocina. La cocina es un proceso técnico de transformación físico-química, pero que se realiza, que consiste en la transformación de un ingrediente en un producto elaborado, que es una comida, pero eso no es todo. Lo que está detrás de la cocina es el afecto, porque la cocina se hace dentro del marco de una cultura. En la medida en que uno cocina, uno se vuelve, aparte de más humano, uno adquiere, diríamos, una identidad con un medio, porque la cocina es una forma de transmitir la cohesión de un grupo y de diferenciarte de los demás. Cuando yo me pongo a ver, porque yo soy venezolano y no colombiano, ¿verdad? Es por la cocina. Yo, por ejemplo, en Francia, cuando estaba en Francia, yo veía que había otro señor que era venezolano porque compartíamos gustos, no porque compartíamos bandera, porque nadie anda con una bandera, ni con un escudo, ni con un himno nacional paseando por el mundo, pero uno anda con los sabores paseando por el mundo. En la medida en que uno busca desaforadamente la harina pan, ¿verdad? En cualquier sitio donde uno vaya. Incluso hay un futbolista que yo una vez entrevisté que me dijo, mira, yo andaba 300 kilómetros para conseguir un poco de harina pan. Y yo le decía, bueno, eso es ser venezolano. Es la única manera de que ustedes se puedan identificar con un país a través de la cocina. Entonces, cuando ustedes ven el régimen culinario, el sistema culinario, que es la transformación de un ingrediente en un producto elaborado, ustedes se van a dar cuenta que hay una estructura. Bueno, y cierren los ojos, imagínense que hay una superestructura y una infraestructura. En la superestructura, regido por la ideología, ustedes consiguen, por ejemplo, el régimen culinario, los horarios de comida. Hay un orden culinario. Estamos oyendo los horarios de comida, por ejemplo, no siempre fue así. El profesor Lovera hablaba de los horarios distintos, pero en Europa eran horarios completamente diferentes. La tradición ha venido estableciendo un cierto horario de comida que nosotros respetamos, ¿verdad? Pero no solamente el horario de comida y el régimen, hay un orden culinario. A nadie se le va a ocurrir llegar a un restaurante y pedir, mira, yo quiero un corflé con leche y cambur.
La gente lo va a mirar, está loco. O por ejemplo, imagínate un tipo que se coma gelatina o que se mete un mondongo en la madrugada, aunque hay gente que se toma mondongo en la madrugada. Dice una fiesta. Bueno, pero hay un orden culinario, hay cosas que uno le dice, no, eso no funciona. El orden culinario está incluso fundamentado incluso por las cosmovisiones. Por ejemplo, una mujer que llega a un restaurante y que la estén invitando y hay un tipo que la está tratando de levantar y entonces le dice, mi amor, ¿y qué vas a comer? Tú sabes, y le dice a ella, un mondongo. Inmediatamente el hombre dice, ¿cómo vas a pedir un mondongo? Esa mujer tan bonita. Porque no se les ocurre pedir mondongo. Ustedes tienen que pedir, aunque les provoque un mondongo, tienen que decir, ay no, yo, una ensalada César. Porque eso es lo que se llama orden culinario. Y a nadie se le va a ocurrir pedir primero un mondongo y después una gelatina y después un plato de pollo guisado. Hay un orden culinario que es construido a través de generaciones y generaciones. Dentro de ese sistema están los elementos inamovibles, con una excepción. Ya les voy a decir cuál es la excepción. Y dentro de la infraestructura son los elementos regidos por la ciencia y la tecnología que más se mueven. Ahí tenemos ustedes las técnicas de cocción, desde la llegada de los alimentos a un restaurante, la selección, preparación previa, técnica, preparación previa, donde entran los cortes de la carne, por ejemplo, ustedes despresado de un pollo, etcétera, etcétera, hasta las técnicas de cocción, bueno, todo eso que va antes, marinado, frituras, etcétera, hasta los sistemas de montaje, emplatado, decoración, los sistemas de servicio a la mesa. Esos son sistemas que van cambiando, que cambian muy rápido. Y luego ustedes consiguen los que hacen posible ese sistema, que son los utensilios, que los podemos dividir en utensilios movidos por la mano humana, y los artefactos movidos por otra energía que no es la humana o la animal, ¿verdad? Aunque hay tipos tan animales que agarran una licuadora y bueno, cuando uno es dueño de un restaurante, yo no soy dueño, pero ustedes saben muy bien que hay tipos que agarran un plato y se les cae y usted dice, ese tipo lo va a tener que botar porque me va a arruinar el restaurante. Esa es una energía animal que trabaja con energía eléctrica pero que echa a perder los aparatos. Entonces, pero ustedes ven entonces que hay artefactos como la nevera, el horno, el microondas, etcétera, que cambian muchísimo. Uno pudiera hablar y hablar de esos cambios. Y ustedes consiguen también la mantelería, la mesa de comedor, la cubiertería, las vajillas, el lugar incluso de la casa. ¿No creen ustedes que siempre se ha comido exactamente igual? O en el mismo sitio. Hay un poema de Aquiles Nazoa que decía, por ejemplo, que decía, la señora Paquita de la Maza compró hace algún tiempo una nevera y la puso en la sala de la casa. Y a mí me produce muchas cosas ese poema, porque cuando llegó la cocina en mi casa, yo recuerdo que en la sala estaba la nevera, porque era un símbolo de estatus. Y la señora Paquita de la Maza, decía Aquiles Nazoa, pues ella tenía teléfono, pero ella iba a pedir el teléfono en la bodega de enfrente. Entonces agarraba el teléfono y le decía, sí, porque se me echó a perder la nevera que compró hace algún tiempo tal cosa, y entonces la echó a perder el chofer de la casa. Es decir, ella lo que quería decir era que ella era una persona con dinero, una nueva rica de los ricos venezolanos, y que ella tenía rodeado de confort para que se enteraran los demás y la envidiaran. Bueno, en mi casa la nevera comenzó a moverse hasta que por fin llegó donde debería estar, que era en la cocina. Pero ustedes saben muy bien que el televisor se movió también. El televisor era en la sala de la casa, luego en el comedor y ahora en los cuartos. Claro, a nadie se le va a ocurrir comprar una nevera y ponerlo, pero eso era lo que se hacía en los años 40 y los años 50. El mobiliario se cambió, y ustedes saben muy bien que antes uno tenía la cocinita y tal, ahora no. Ahora hay un concepto integral de cocina, la cocina empotrada, esas son cosas que cambiaron. La mesa dejó de ser, hay una mesa más funcional que es el pantry. Bueno, señores, todas esas cosas cambian, las cosas de la infraestructura. Lo que no cambia es la superestructura, con una excepción, y ya voy a terminar, que es la parte del saber culinario. Rebel, en Festín él decía que el saber culinario tiene dos elementos. Uno es el saber propiamente dicho, o sea, el código, que es la receta de cocina, y el que la hace posible, que es el agente culinario. Bueno, ese agente culinario ha cambiado de dos maneras, o de una manera muy importante y cualitativamente importante, es el hecho de que antes los agentes culinarios eran las amas de casa, las señoras, las cocineras domésticas,
que eran formadas en la tradición, cuyas recetas se transmitían de generación en generación de manera oral, manuscrita, etcétera, etcétera. Ahora ya no. Ahora lo que él llama la cocina sabia es una cocina que se aprende en academias de cocina. Ya la transmisión es a través de recetas, y el elemento que el agente culinario tiene como visión la innovación. O sea, él no es un repetidor de la tradición. Para hacerle honor a su carrera, él tiene que innovar. Ahora, el problema es que mucha gente cree que innovar es crear cosas sacadas de la manga. Por ejemplo, yo voy a innovar porque yo voy a hacer una cocina de autor que nadie ha visto. Una cosa es innovar de esa manera, y otra cosa es innovar tratando de rescatar la tradición y rescatar los productos fundamentales de tu entorno, que fueron los primeros ingredientes que tú tenías a tu mano. O sea que si todo cambia, lo que cambia es precisamente lo de abajo y cambia lo de arriba. Ahora, todos los cambios, todo lo de abajo, lo de arriba y lo de la infraestructura está cambiando. Lo que sucede es que los cambios se producen y son perceptibles a corto, mediano y largo plazo. Lo que ellos llaman la long to get, lo dicen los franceses, los especialistas. Lo que cambia en la parte de la infraestructura es perceptible a corto plazo. Lo que cambia en la parte de arriba es perceptible a largo plazo. Pero todo está cambiando. El cambio es absolutamente necesario. La vida es absolutamente cambio constante. Ahora bien, pero como la comida es una forma de manifestar tu espíritu, es una forma de conectar el alma con la tierra, entonces tenemos que utilizar la cocina como un elemento de resistencia. Porque la cocina tiene dos elementos que son importantes, aparte de los muchos que tiene. Uno es que nos sirve para cohesionarnos como grupo o como comunidad, y nos sirve para diferenciarnos de los otros. Nosotros no podemos permitir de ninguna manera de que todo lo que nos venga de afuera vaya a cambiar esa relación que nosotros tenemos con nuestra tierra y con nuestro espíritu. Es decir, no podemos aceptar que todos los cambios, el fast food, por ejemplo, venga y se intronice en la sociedad venezolana hasta el punto de que nos cambien nuestras cosas. Nosotros tenemos que resistir, pero no es resistir por resistir, es resistir tratando de preservar una tradición que es mantenida por siglos, por gente que está unida indisolublemente a una tierra y al espíritu que vive en esa tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael.